En uno de mis grupos de dudas concretas de WhatsApp, al que podéis acceder por Instagram, Apten Academy, me han solicitado que resuelva este ejercicio. En un triángulo rectángulo, el segmento que une el incentro con el baricentro es paralelo a uno de los catetos y mide 10 centímetros. Calcular la medida de los catetos. Bien, para hacer este ejercicio tenemos que tener muy claro qué es el baricentro, el incentro y bueno, pues un poco la teoría generalizada que hay por ahí. Para ello vamos a entrar a esta página web de GeoGebra, la voy a poner por aquí, y vamos a ver un poco cómo son las definiciones. Bien, vamos a pulsar en baricentro y vemos que el baricentro va desde cada uno de los vértices, la línea mediana que se llama, va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Si unimos las tres líneas, con dos sería suficiente, tenemos el baricentro. Podemos modificar cada uno de los vértices del lugar y vemos que el baricentro, en función de ello, va cambiando. Vale. Vamos a ver el incentro. Voy a quitar baricentro, vamos al incentro. Aquí vemos que las líneas también van desde el vértice, pero esta vez ya no al medio del lado opuesto, sino que la definición de estas líneas es la bisectriz de cada uno de los ángulos del vértice concreto en el que estamos mirando. Si veis, si modifico el vértice del lugar, vemos que siempre la línea está justo en el punto medio del ángulo que forma el vértice, los lados del vértice. En el ejercicio, concretamente, nos hablan del baricentro y del incentro y nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo. Nos dicen además que uno de los catetos es paralelo a la línea que forman el incentro y el incentro, el baricentro y el incentro. En este caso, este triángulo concreto rectángulo o prácticamente rectángulo, ¿vale? El rectángulo ya sabéis que es que tenemos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, pues tendríamos que modificarlo un poco. Si unimos baricentro con incentro, es una línea paralela a este cateto. Entonces, más o menos, tendremos un rectángulo de esta forma. El incentro a la izquierda y el baricentro a la derecha, si lo dibujamos de esta forma. Si lo dibujáramos, pues este vértice en el otro lado, pues estarían cambiados de lado. Muy bien, pues bueno, voy a hacer una captura de esto. Hay varias maneras de resolver este ejercicio. De hecho, hay un vídeo ya en YouTube donde resuelven un ejercicio muy parecido, solo simplemente cambiando esto por un centímetro o una unidad. Yo lo voy a resolver un poco diferente, pero bueno, se puede resolver de muchas maneras diferentes. Entonces tenemos que unir estos dos puntos y tendríamos una recta, más o menos, una recta paralela a uno de los catetos, ¿vale? Y esta distancia que tenemos aquí son 10 centímetros. ¿Qué datos necesitamos para resolver el ejercicio? Bueno, tenemos que sabernos la fórmula del baricentro. También podríamos sabernos la fórmula del incentro, que es un poco más difícil. La del baricentro es simplemente la media aritmética de los tres vértices. Si, por ejemplo, este es el vértice A, ejes coordenados, si ponemos los ejes X e Y, este sería el punto A, que sería, pues aquí vamos a poner el lado B, aquí vamos a poner el lado C y aquí el lado A. Entonces este sería el 0B, el punto 0B, este sería el punto 00 y este sería el punto A0. Vale. Entonces, lo que os comentaba, el baricentro es la media aritmética. Entonces, es un punto que se encuentra en XA más XB más XC partido de 3. Y A más IB más IC partido de 3. XA es 0, XC es 0 y XB es A. Así que G nos queda como A partido de 3 y las Is B, 0 y 0. Así que esto sería B partido de 3. Así que ya tenemos el baricentro casi situado. Bien,
El incentro. El incentro hay otra formulita parecida a esta, es un poco más difícil y pues a mí no me gusta aprendérmela, así que no voy a resolverlo con el incentro. Pero bueno, la tenéis por internet. Entonces, ¿cómo lo he resuelto yo? Bueno, pues como me dicen que tengo un triángulo rectángulo, este ángulo es de 90 grados y por tanto el ángulo de esta recta es de 45 grados. ¿Qué significa que tengamos un ángulo de 45 grados? Pues significa que cada vez que vamos uno hacia la derecha, vamos uno hacia arriba y por tanto la pendiente es 1. ¿Cuál es la ordenada en el origen? La ordenada del origen es el punto de corte de la recta con el eje Y y en este caso pues cortaría en 0. Así que si no sabemos la formulita de la recta explícita igual a mx más n, es fácil ver que esta recta que compone la mediana sería y igual a x. Y igual a x. Muy bien. Pues entonces sabemos que y igual a x va a cortar y va a delimitar el incentro en el corte con la recta paralela a este cateto. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Pues la pendiente de esta recta es 0, porque cada vez que vas uno hacia la derecha y no subes ni bajas, así que la pendiente es 0. Si utilizamos, y aquí donde corta en el eje Y, en un punto que lo voy a llamar n, ¿vale? Entonces la fórmula de esta recta podríamos decir que es y igual a n. ¿Por qué? Porque m es 0, 0 por x es 0 y y igual a n. Entonces podemos ver que donde se cortan la recta y igual a x y y igual a n, pues tendríamos el incentro. ¿Dónde se corta? Bueno, aquí igualamos y con y nos queda que x es igual a n. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el incentro va a situarse en n. En vez de utilizar la formulita del incentro, vamos a utilizar otra cosa que es habitual que no sepáis, que es que el incentro, que es este de aquí, no, es este de aquí, el azulito, es el centro de la circunferencia inscrita, que sería más o menos esta verde que he dibujado. ¿Qué sucede con esta circunferencia inscrita? Pues que del punto de corte del vértice, que es donde empieza la bisectriz, hasta el punto tangente a la circunferencia inscrita, que sería el punto n, pues esa distancia va a ser la misma que esta de aquí. Nos hemos quedado con que el incentro es n y el baricentro es a tercios b tercios. Entonces, aunque aquí está un poco liaso, de hecho lo voy a volver a dibujar por aquí, pues el G es a tercios b tercios. ¿Qué significa esto? Pues que si vamos hacia el eje X, esto será a tercios, y si vamos hacia el eje Y, esto será b tercios. Ya tenemos este dato, esto sería n, ¿de acuerdo? N. Entonces yo sé que y va a ser también b tercios, porque si recordáis, y era n. Entonces y ahora es b tercios, b tercios. Llegó la hora de utilizar el dato de los 10 centímetros, que es esta distancia de aquí. Si hacemos el vector IG, que es G menos I, tendríamos a tercios menos b tercios, b tercios menos b tercios, que es 0. ¿De acuerdo? Este sería el vector. Pero yo quiero ver la distancia del vector. Entonces tengo que hacer su módulo. Entonces tengo que hacer raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Que raíz cuadrada con el cuadrado se nos va a ir. Entonces nos queda a tercios menos b tercios. Y eso tiene que ser igual a 10. Entonces ya tenemos una formulita con dos incógnitas, a y b. Entonces necesitamos otra fórmula con a y b para poder resolverlo. ¿Qué otra fórmula tenemos? Bueno, pues tenemos un triángulo rectángulo y como bien sabéis, esto os recuerdo que esto es A, toda esta distancia es A, esto es B y esto es C. Entonces, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Hemos metido otra incógnita más, por tanto necesitamos otra ecuación más.
¿De dónde sacamos esa ecuación? Bueno, pues como os he comentado antes, podríamos sacarla de la formulita del incentro o podemos saber esta propiedad que tiene el incentro y averiguar cuánto es C dependiendo de A y de B. Sabemos que esto era B tercios. Aquí más abajo lo podéis ver, B tercios. Entonces, si todo esto es B y esto es B tercios, pues este trozo será 2 tercios de B. Lo voy a poner más abajo. Esta distancia la voy a poner en rojo. Esto es 2 tercios de B. Y esta distancia, porque esto sería el centro, no, esta sería la circunferencia que haría, la circunferencia inscrita. Entonces, esta distancia de aquí sería A es todo esto, así que esto era... Vale, esta distancia será A menos B tercios. Entonces, yo sé, por lo que os comentaba de esta propiedad, que hasta los puntos de tangencia, pues tengo la misma distancia aquí que aquí. Entonces, esto es A menos B tercios. Y esta distancia sería la misma que aquí, 2 tercios de B. Entonces, yo tengo ya otra formulita que me dice que C es 2 tercios de B más A menos B tercios. Entonces, 2 tercios de B menos 1 tercio de B nos quedaría 1 tercio de B más A. Entonces metemos esta formulita aquí, B tercios más A al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es una igualdad notable, esto al cuadrado más el doble del primero por el segundo igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este al cuadrado se me va con este porque pasa restando. Y entonces, si reordenamos un poquito, b cuadrado partido de 9 más 2 tercios de AB menos b cuadrado igual a 0. B cuadrado, un noveno de b cuadrado menos 1 por b cuadrado, un noveno menos 1, nos queda menos 8 novenos de b cuadrado más 2 tercios de a por b igual a 0. Aquí podemos sacar factor común y nos quedaría b menos 8 novenos de b más 2 tercios de a. Comprobamos, este por este nos da esto de aquí y este por este nos da esto de aquí. Sí, igual a 0. Entonces b igual a 0 es una de las soluciones que no tiene sentido porque si no, no tendríamos cateto. Y la otra solución sería menos 8 novenos por b más 2 tercios por a igual a 0. De aquí despejamos a y nos queda 4 tercios de b. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. La ecuación 1, que podemos ponerla como a menos b entre esto entre 3, así que pasa multiplicando, 3 por 10 es 30. Y la ecuación 2, que sería a igual a 4 tercios de b. Hacemos esto y, pues bueno, 4 tercios de b menos b igual a 30. Así que b igual a 4 tercios menos 1. Utilizamos a igual a 4 tercios por 90. 4 tercios por 90 da 120 centímetros. Y esta sería la solución de los dos catetos con estas condiciones.